Do Instituto Vida para Todos. Sean todos muy bienvenidos a una transmisión del Instituto Vida para Todos. Tema geral, Gálatas, o único evangelho, o evangelho de Cristo. Tema general, Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Mensagem 14, obras da carne e fruto do Espírito. Mensaje número 14. Obras de la carne y frutos del Espíritu. Versículo de 16 até 26. Gálatas capítulo 5, versículos del 16 hasta el Hoje nós 26. estamos com a tradução em italiano, porque nós estamos na Itália, Milão. Hoy estamos con la traducción en italiano porque estamos en Milán, Italia. O Senhor quer conquistar o continente europeu. El Señor quiere conquistar el continente europeo. Parte da conferência em Torres Vedras. Nosotros comenzamos en Portugal la primera parte de las conferencias en Torres Vedras, Segunda fase do avanço da construção donde nosotros inauguramos dos alojamentos. la segunda etapa del avance de la construcción cuando nosotros terminamos los alojamientos. Tivemos muitas comunhões preciosas e reuniões. Y tuvimos muchas comuniones preciosas y también reuniones. Neste continente. Y percibimos que el Señor está avanzando rápidamente en este continente. Víamos esse ambiente de avanço. Un año atrás, nosotros aún Mas no agora nós veíamos este ambiente de avance. uma estrutura Pero ahora orgânica nosotros percibimos que el Señor avançar na obra. ha hecho una estructura orgánica para que el Señor pueda avanzar en la obra. Do Brasil e também de alguns países da América do Sul. Con la venida de los colportores de Brasil y también de algunos países de América del Sur, E nós formamos en essa cooperación estrutura con orgânica todas las da obra iglesias do de Senhor aquí, para avançar de nesse Europa, y nosotros formamos una estructura orgánica forçar para que la obra del Señor pueda avanzar aquí en Europa. de comportores. Y ahora nosotros vamos a reforzar el trabajo del CP para el perfeccionamiento de los colportores. Reforçar várias equipes de comportores em vários países. Y también nosotros queremos reforzar varios equipos de colportores en varios países. Conversando com os irmãos a respeito de Y ayer compra a la de noche 2 ou até 3 estábamos vans. ya conversando con los hermanos con relación de las compras de 2 hasta 3 vans Para que os CEAPistas, juntamente com os irmãos das igrejas, para que possam los seapistas juntamente con los hermanos de las iglesias puedan avanzar aquí con el trabajo del TCI, tropas, capitães e intendentes. TCI, tropas y capitanes e Nossos intendentes. adolescentes são muito preciosos. Nuestros adolescentes son muy preciosos. E os nossos jovens Nos proveen são também muito energía de la queridos vida. para cuidar dessas tropas. Y nuestros jóvenes son también muy queridos E nós temos também para nossos cuidar de estas tropas. adultos que cooperam com toda a logística. Y nosotros tenemos también nuestros hermanos mayores, maduros, adultos, que cooperan con toda la logística, dando apoyo para que esto se torne una herramienta en las manos del Señor para el avance de la obra del Señor. Vans, nós pensamos em levar o CEAP itinerário Y con para estas vários países. vans
nosotros pensamos en llevar el CEPEP itinerante para varios países. Produzir mais colportores. Aqui mesmo na Itália precisa de mais colportores. Y así producir más colportores. Aquí en Italia necesitamos más colportores. Aqui em Milão para colportores e também para trabalho. Y nosotros estamos alquilando una casa aquí en Milán para los colportores y para el trabajo que sea más fuerte con los colportores. Orando ao Senhor para ter uma equipe de colportores na Alemanha. Stiamo pregando al Signore perché ci sia anche una Y squadra estamos di orando al colportori in Señor para que Se nós queremos un que o equipo Senhor de avance colportores a de sua obra Alemania. em um continente extremamente Y si necessário, nosotros nós queremos que el temos Señor avance equipes en de su obra, colportores. en el continente extremadamente necesario nosotros tener equipos de Nós colportores. estamos muito otimistas siamo molto ottimisti. pelo que o Senhor está fazendo aqui. Nosotros estamos muy optimistas Eu usei esse tempo do por lo início que el da Señor mensagem está haciendo aquí. para que todos os irmãos de Entonces, toda a terra saibam Yo, o que está yo usé acontecendo aqui este tiempo e del orem por comienzo nós. del mensaje para que todos los hermanos de toda la tierra sepan de lo que está sucediendo aquí y oren por la obra. Perché possano sapere cosa sta succedendo qui. Com relação à palavra, nós começamos já na sexta-feira ali na região de Con relación a la palabra, nosotros comenzamos ya en el día viernes Torres Vedras, e de uma en maneira la muito región de rápida, eu quero Torres anunciar que o Vedras. Senhor, ele desde o que o Senhor nos mostrou Y de una manera muy rápida quiero presentar lo que el Señor nos mostró en este viaje en Torres Vedras. El Señor desde el comienzo, Él creó al hombre para que el hombre dominase la tierra. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. perciò lui ha creato l'uomo Por a eso, sua immagine, Él secondo la sua creó al somiglianza. hombre a su imagen y a su Nós semejanza. percebemos que logo no início de Gênesis capítulo 1, a maneira Pero de Deus antes trabalhar. es importante que nosotros percibamos al inicio. En Génesis capítulo 1 vemos la manera de que el Señor trabaja. Capitolo 1 verso 1 dice nel principio Capítulo 1 versículo 1 dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sem forma e vazia, havia trevas Y sobre versículo a face 2: do La abismo. tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Existe alguma coisa que aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2 que tornou Existe a terra sem algo forma e vazia. que sucedió entre el versículo 1 y el versículo 2 y que hizo que la tierra se torne desordenada y vacía. Rebelião de ser angelical que nós chamamos de Lúcifer. Y nosotros sabemos que hubo una rebelión de un ser angelical que nosotros llamamos de Lucifer, y él se tornó el adversario de Dios, Satanás. Ele envolveu as criaturas pré-adâmicas aqui na terra nessa rebelião e o Senhor julgou Él a terra llevó com a las criaturas preadámicas aquí en la tierra a esta rebelión, y el Señor juzgó con aguas de la muerte. estava tomada pelas águas do juízo de Deus. tutta la terra era piena Toda la tierra del giudizio di Dio. estaba Não abandonou a terra. Ma Dio llena de las aguas del juicio de O Dios, propósito de Deus pero Dios no abandonó a la tierra, na terra. perché il proposito di Dio porque el propósito de Dios es colocar al hombre en la tierra. aveva bisogno di ristabilire la terra. E ao restauração Entonces começa Él necesitaba restaurar la tierra, restauração começa pelo y Espírito de la Deus restauración que pairá comienza, sobre la a señal de la restauración comienza por el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. de Deus, aí a esperança de Deus fazer a sua obra. Dove c'è lo spirito di Dio, Donde está el Espíritu de Dios, hay Tivesse abandonado hay esperanza de que Dios haga su obra. na terra. Si Dios hubiese abandonado la tierra, el Espíritu de Dios no estaría moviéndose sobre las aguas de la le tierra. acque. O Espírito de Deus, ele está pronto para executar a vontade de Deus. Lo spirito
El Espíritu de Dios, Él está listo para ejecutar la voluntad de Dios. Poi Dio disse, sia la luce. Entonces dijo Dios, haya luz, y fue la luz. Entonces la palabra de comando saliendo de la boca de Dios Che è una parola di hace con que el Espíritu ejecute la obra. Pai, ele tem uma vontade. Dio Padre ha una volontà. Toda obra deve Dios el proceder Padre, Él dessa tiene una voluntad. Ogni opera deve procedere Toda la obra tiene que proceder de esta su voluntad. do desejo do coração de Deus. Nada se hace sin que primeramente salga del deseo del corazón de Dios. Ele conhece o coração do Pai. Y el Hijo, que es la palabra de Dios, Él Ele conoce el corazón del Padre. voz e o comando para que a obra seja executada. Entonces, Él dà questa emite la voz de comando para que la obra sea ejecutada. Executa a obra. e lo Spirito di Dio fa la esecuzione di tale opera. Y el Espíritu de Dios ejecuta la obra. Autores em Efésios capítulo 1, versículos 5 e 9. Ayer yo leí, cuando comencé con los colportores, Efesios capítulo 1, versículos 5 y 9, O que, como se procede uma obra para mostrar un poco Possiamo vedere cómo procede se, l'opera di Dio. primeiramente cómo se procede en una obra de uma Dios. vontade. Innanzitutto Dio ha una Primeramente, Dios, Él tiene una voluntad. desiderio nel suo cuore. E o que a Bíblia Él tiene un deseo en su corazón. È ciò che la Bibbia parla di buon Y lo que la Biblia llama de beneplácito. predestinou para ele para a filiação Versículo 5 de Efesios 1 dice, Él, habiendo, en amor habiéndonos predestinado para la filiación ci predestinati ad por, essere adottati come i suoi figli per mezzo di por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nesse versículo e também no versículo 9, nós percebemos que tudo procede da Entonces, en este versículo y también en el versículo 9, nosotros percibimos que todo procede de la voluntad de Dios. versículo 9 também fala, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Versículo 9 también dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. determinato in se stesso. A vontade é do Pai. La volontà è dal Padre. E aqui chama a vontade La de Deus voluntad segundo es del o seu Padre. beneplácito. Qua parla della Y sua aquí volontà llama la voluntad de Dios según su beneplácito. Aquilo que lhe dá prazer. La volontà di Dio è O secondo la voluntad de Dios es según aquello que le da placer, Então, com o Filho, com Cristo, según sai su uma deseo. proposta. Ahí entonces, Executa con el Hijo, con Cristo, acontecendo. sale una propuesta. esce una Es- proposta di come Hay un devono proyecto accadere le cose. sucediendo. Segundo o seu beneplácito que propusera. Aquí dice, según Qua dice Versículo 9. según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. secondo il suo beneplacito che egli aveva Versículo 9. determinato. Final del versículo 9. Então, para fazer o projeto, ele tem o filho. Per fare quel progetto Entonces, para hacer el proyecto, Provérbios Él 8 tiene al Hijo. é a sabedoria de Deus. in Proverbi 8 il figlio En Proverbios 8, el Hijo es la sabiduría de Dios. Projetar toda a criação. il figlio è stato usato Y el Hijo fue usado para O filho é proyectar o arquiteto toda la creación. de toda a criação. il figlio è stato l'architetto Y el Hijo E aí o filho, fue el a arquitecto palavra sai de toda la creación. do comando. il figlio che è la parola Y el Hijo comando. es Espírito la palabra, sale como la é assim que palabra de comando, una voz de comando. Y el Espíritu ejecuta. funziona il meccanismo
Es así que funciona el mecanismo de la ejecución de la obra de Dios. Adesso Dio ha creato l'uomo. Solo que ahora Dios A obra de creó Deus al foi hombre. feita também passando pelo homem. Ahora, en la obra de Dios es hecha también É necessário pasando por el que o hombre. homem creia na palavra de Deus. Bisogna che l'uomo creda. Es necesario que el hombre crea en la palabra de Dios. La parola di comando esce dalla bocca. La palabra de comando sale de la boca de Dios, que es el mismo, el propio Hijo. Acolha essa palavra. Ahora es necesario que el hombre por la fe reciba esta palabra. Lì quella parola opera. Está em 1 Ahí Tessalonicenses, esta palabra opera. Tessalonicensi, capítulo 2, Está en Primera Tesalonicenses, 13. capítulo 2. Tá dormindo, né? ¿Qué versículo es, Amir? Então diz assim, 13. "Outra razão ainda temos nós para No está durmiendo, ¿no? incessantemente dar graças a Deus. Dice así: per questo non ci por lo siamo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Tendo Dios, vós recebido a palavra que de nós ouvistes, perché avendo ricevuto de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, Deus acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. la recibiste no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, Está operando eficazmente em vós os que credes. che opera efficacemente in voi che credete. Então agora essa la cual palavra actúa en vosotros los creyentes. Quindi questa parola bisogna Entonces, passare ahora esta palabra necesita pasar por el hombre. tem Entonces, esta palabra que sale de la boca de Dios che esce dalla bocca di Dio deve passare per forza tiene correspondientemente un canal en la tierra. havia canal que era o apóstolo Paulo. per i testimoni. Para los tesalonicenses de la época, había un canal que era el apóstol Pablo. Quando o apóstolo Paulo falava a palavra, Quando l'apostolo Paolo parlava la parola, Y cuando el apóstol Pablo hablaba la palabra, o próprio pensamento. la parola che lui parlava la palabra que él hablaba no venía de su propio pensamiento. Revelação de Jesus Cristo. come lui stesso ha detto, questa parola Es la palabra conforme él mismo dice, viene de la revelación de quella Jesucristo. parola era la parola di Dio. Mas Entonces, esta palabra era la palabra de Dios. Canale uomo. aí Pero Dios tiene que usar un canal, hombre. que esse é o canal de Deus. Ahí Grande difficoltà la gran dificultad de que el hombre crea que este es el canal de Dios. Essa palavra que Paulo falou como a palavra de Deus, Quien cree y recibe esta palabra que Pablo habló como la palabra de Dios, opera, trabalha, quella parola opera e lavora. a qual esta palabra opera, trabaja, em vós os que credes. la cual está operando eficazmente en vosotros los que creed. Fez a sua obra depois que criou o homem até o dia Así es así que Dios hizo su obra después que creó al hombre hasta los días de hoy. e Moisés falava Dios usó a Moisés Parlava la parola di Dio. e mesmo y assim, Moisés na época muito hablaba la palabra de Dios. Anche così molti Y aún así, en la época, muchos desobedecieron a Moisés. possa ser a boca de Deus. l'uomo sempre dubita El hombre siempre duda la bocca di Dio. que otro hombre puede hacer la boca de Dios. Dio ha mandato tanti altri profeti. Y Dios mandó Segunda a muchos otros profetas. Possiamo vedere Podemos secondo il hasta leer eh, segundo libro de las Crónicas, capitolo, capítulo 36, capitolo 3. el último capítulo. aqui diz
capítulo 36, aquí nos dice lo siguiente. Verso 12. Fez o que era mal, falando a respeito do rei Zedequias. Versículo 12, Al rey Zedequías. Fez o que era mal perante o Senhor. hablando con relación al rey Sedequías. Perante o profeta Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Profeta Jeremias, que parlava da parte del Eterno. Quer dizer, o rei Zedequias não se humilhou perante o Quiere profeta decir, el rey Sedequías falava da parte no se humilló delante del profeta Jeremías, que hablaba de parte del Señor. 15, o Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por meio dos Versículo seus 15. mensageiros. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente la palabra a ellos por medio de sus mensajeros, Fin dall'inizio e con insistenza. porque él tenía misericordia de su pueblo y de su propia y de su habitación. Deus sempre fala ao homem por meio de seus mensageiros. Dio sempre parla all'uomo tramite Dios siempre habla al hombre por medio de sus mensajeros. Dos mensageiros desprezavam as palavras Versículo de Deus 16. e Mas mofavam ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. servirono i suoi profeti finché l'ira dell'Eterno contro il suo popolo raggiungesse un punto a cui non c'era più rimedio. Assim fez com que a nação de Israel, no caso aqui o reino de Judá, foi levado Así hizo con que la nación de Israel, en este caso el reino de Judá, fue llevado al cautiverio babilónico. Israel, que se tornou disperso. Y el pueblo de Israel Il popolo di Israele fu disperso. E assim também se acontece dispersó. na história da igreja com a igreja. E così accade nella storia della Chiesa. Y así también sucede en la historia de la iglesia con la iglesia. Houve cativeiro babilônico na história. Por no oír la palabra de los profetas, también hubo Attività babilonica nella cautiverio babilónico en la historia de la iglesia. Siamo arrivati ai fini dei tempi. 19 séculos a 20 Y ahora nosotros estamos al final de los 9 tiempos. secoli, 20 secoli 19 siglos a 20 siglos de historia de la iglesia han pasado. Dio non può aspettare più. Dios no puede esperar más para que concluya su voluntad. os trabalhadores à última hora. Entonces Él en Mateos 20 convoca a los trabajadores de la última hora. Como trabalhadores da última hora. Io e voi Yo y usted siamo come lavoratori estamos dell'ultima convocados como trabajadores de la última hora, Desde o primeiro século, porque Él había convocado desde el primer siglo, de 3 en 3 horas. Dios mandaba a sus trabajadores a su viña. Y la jornada de trabajo termina en 12 horas. Y nosotros ya estamos en la 11ª hora. La venida del Señor está muy próxima. Pero Europa no fue aún conquistada. Quindi il Signore sta chiamando te. Italia no fue conquistada. Entonces el Señor está llamándole a usted para ser uno de estos trabajadores de la última hora. Signore, non abbiamo qualifica, Pero nosotros hablamos, ma il Signore è Señor, nosotros no estamos calificados. i Y el Señor nos llamó así, aún a sí mismo. non hanno una Los descalificados, los que no tienen, no están preparados. Y gracias al Señor, el Señor está preparándonos. non confidare nella capacità. ¿Cuál es el secreto? Nós confiamos, No confiar en la capacidad del hombre. assim não precisa Nosotros confiamos en la palabra de Dios. Così non c'è bisogno di
Así no necesita mucha calificación humana, chamou muitos poderosos, Dio non ha chiamato mucha molti capacidad. muitos sábios desse Dios no llamó a muchos poderosos, as coisas loucas desse mundo. ma Dio ha muchos chiamato sabios cose pazze de este questo siglo, Não são. pero Dios llamó a las cosas locas de este mundo, mondo, vergognare quelle las que no son, Coisa que o Senhor precisa de nós. para avergonzar a los que son. di noi. Cosa è? Lo único que el Señor necesita de nosotros, ¿qué es? 66. Nós estamos aqui para Isaías 66. Per edificare la chiesa. edificar um Nosotros estamos aquí para edificar la iglesia, edificar un lugar de reposo para nuestro Señor. Pero en la época de la iglesia en Tiatira, el hombre pensó en construir templos gigantescos y suntuosos para la morada del Dios Altísimo. nesses lugares. Ma Dio non abita in quei posti. E que casa edificar? Pero Dios no mora en ese lugar. Per lui? Então vamos ver 66 de Isaías. ¿Qué casa edificaremos para Él? Assim diz o Senhor. Entonces vamos a ver. Trono Isaías 66, versículo 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Poteste edificare. E dove è il luogo del mio riposo? porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Tutte queste cose la Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Io non ho contato con la tua capacità per farlo. Eu fiz todas as coisas. Io ho fatto tutte le cose. Yo no conté con su capacidad para hacer esto. Yo hice todas las cosas. Do homem. Y yo voy a continuar haciéndolo. Solo que yo hoy necesito la cooperación del hombre. Faculdade de teologia. ¿Cuál es la cooperación? Allora essere capacitati Nosotros dalla entonces università di teologia. capacitarnos en las facultades de teología. Cercando oggi. Aqui está. Ecco qui. No. Mas o homem ¿Quién está procurando Dios? Aquí está. Su chi è umile. o aflito e abatido Pero el hombre a quien miraré es este, a minha palavra. Allo spirito contrito. el trema la pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tu potresti dire, io non ho capacità. Usted dice, yo no tengo Pede capacidade. Ma questo ninguna capacidad para la obra de Dios. Espírito aflito Aquí el Señor no está pidiendo capacidad. El Señor pide un espíritu humilde, pobre y abatido, outra versão em pero que tem tiembla a su palabra. c'è un'altra versione in portoghese che dice En otra versión en portugués que dice que tiene amor reverente a la palabra de Dios, che la parola ha la potenza. que ama la palabra, La parola fa lo que sabe que la palabra tiene poder. eu não La palabra hace la obra de Dios y el corazón humilde significa yo no tengo la capacidad. arrogante che Dio usa. mas Deus usa homem aflito Entonces no es un hombre arrogante que Dios usa, que confia em Deus, pero Dios usa hombres afligidos, assim como Abraão. Così come Abramo. que confían en Dios y en su palabra. Abramo in mezzo a una Así como Abraham. Ele busca Abraham, en medio de una generación idólatra, e não é possível él que esse mundo buscaba al Dios verdadero. criou esse mundo deve ser Deus Y no es posible que este mundo, Dios no exista quien creó este mundo. Debe ser un Dios muy poderoso. cercava Dio. e graças a Deus o Deus da glória Pero nadie más buscaba a Dios. Apparve ad Y Abramo gracias a Dios, el Dios de la gloria apareció a Abraham. a causa del suo spirito umile e Y contrito. por causa de su espíritu afligido y abatido, Quando Dio apparve, parlò a lui e lui cuando Dios le apareció a él y hablò con él, él creyó. imputato come giustizia.
porque ele creu na palavra y do esto le fue contado por justicia, Aqui estão os trabalhadores porque da última él hora. creyó en la palabra del Señor. Qual o único requisito Aquí Deus están los trabajadores de la última hora. che Dio vuole di noi coração humilde El único requisito que Dios exige de è la nosotros, parola del e o Signore. Senhor faz a sua un obra. corazón Il Signore fa humilde l'opera. y que cree en la palabra. Está na mensagem. Devo entrare nel Y el messaggio. Señor hace su obra. Gálatas 5. Galati. Necesito entrar en el mensaje. Quanto mais eu falo nessa linha, Gálatas me capítulo empolgo, 5. né? Aí não consigo voltar para a mensagem. Più io Quando vado yo- su questa linea, più mi incoraggio per tornare al messaggio. Então vamos lá. Cuanto más yo hablo en esta línea, Capitolo 5. yo me animo y no puedo volver al mensaje. Entonces, vamos a continuar. Capítulo 5, versículo 16. Ora io dico, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. carne, e queste cose sono opposte l'una all'altra, così che voi non fate quello che vorreste. capítulo 6 de Romanos, versículo 12. Capitolo 6 di Romani, capitolo 12. Capítulo 6 de Romanos, versículo 12. Portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que Aquí nos obedeçais dice, às suas no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Porque Deus quando criou o homem à sua imagem e semelhança em Gênesis capítulo 1, ele Porque colocou Dios o homem colocó, diante Dios cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, Él colocó al hombre delante de dos é árboles. que o homem escolhesse a árvore da vida. Il desiderio di Dio era che El deseo de Dios es que el hombre escogiese el árbol de la vida, Deus como vida. che vuol dire scegliere il proprio Dio come vita. E o homem que es foi escoger criado al com uma propio Dios capacidade como de vida. receber Deus. E a vida de Deus Y el hombre fue creado con la capacidad de recibir a Dios Dentro di sé y la vida de Dios dentro de él, a árvore do conhecimento do bem e do mal. e non scegliere l'albero della conoscenza del y bene e no del male. escogiese el árbol del conocimiento del bien y del mal. A serpente engana Eva. Génesis Un 3. altro personaggio. Entra otro personaje, viene la serpiente y engaña a Eva. Ofereceu ao homem a capacidade de discernir o bem e o mal Y ofreció al hombre la capacidad de discernir el bien y el mal sin necesitar de Dios. da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a Y el hombre cayó en el engaño y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, desobedeciendo a la palabra de Dios. E por só homem, Romanos 5, E Romani 5, per un solo uomo, Y por un solo hombre, Romanos 5, os adolescentes. sempre devo testare gli adolescenti. Onde está? É Romanos 5, Romani 5 dov'è? siempre estoy probando a los adolescentes. por só homem. ¿Dónde está? En Romanos 5, Romani versículo 12. Não dificulta o tradutor. Por un solo hombre. Vamos a leer, vamos a leer. Romanos 5, 12. Si no, voy a dificultar a este traductor. Assim como por só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado Romanos 5, 12. também a morte Por tanto, passou como el pecado entró porque todos pecaram. en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos La pecaron. morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. E Gênesis 6 mostra que o homem, depois que o homem caiu, o homem se Y tornou Génesis 6 muestra que el 6 hombre, mostra che dopo la después que el hombre cayó, el hombre se tornó carnal. corrompeu o corpo do homem e fez com que o homem se tornasse
El pecado corrompió el cuerpo del hombre y hizo con que el hombre se tornase carnal. A violência se multiplicou na época de Noé. La violenza si moltiplicò Y nell'epoca di la violencia se multiplicó en la época de Noé. Deus não podia mais tolerar e La maldad y el pecado. dilúvio. Dio non Dios no podía tolerar más y exterminó al hombre con el diluvio. De Noé. ma salvò la famiglia di Noè. E a partir daí Pero salvó a la familia de Noé. passou a Y a partir de allí, la humanidad não errar para ser castigado outra vez com dilúvio. comenzó a temer a Dios por miedo de no errar para ser castigado otra vez por el diluvio. Di ricevere un giudizio. E Deus, aí surge um personagem, Nimrod, introduzindo Y Dios, a civilização, ahí surge un personaje, Nimrod, declarando introduciéndola a la civilización para no temer a Dios y para declarar su independencia a Dios. desse momento o homem vive totalmente na sua carne e sendo A partir de ese momento, el hombre vivía totalmente en su carne, siendo una generación idólatra, porque ellos comenzaron a adorar a otros dioses. E così l'uomo ha vissuto per molto tempo. Deus então Y el hombre así vivió por mucho tiempo. Quindi Dio ha trovato in Abramo Dios entonces l'uomo che cercava Dio. encuentra en Abraham el hombre que buscaba a Dios na sua descendência se tornou y llama a Abraham E gli promise di y le darà una promete discendenza che diventerà a una su grande descendencia se torne una gran nación. nazione. E così venne la nazione di Israele. e prometeu dar Y así boa terra para vino la nación de Israel descendentes. y Anche di dare prometió darle la buena tierra a Abraham y a su descendencia, era Cristo. a su descendiente. Quando Y su descendiente era Cristo. Deus deu a lei, Y cuando vino la nación de Israel, Dios La legge per mezzo dio la ley di Mosè. por medio de o Moisés povo de Israel por período até que viesse o descendente Cristo. para guardar al pueblo de Israel por un periodo hasta que viniese el descendiente, Cristo. O povo que viveu debaixo da lei ainda não podia Pero ser justificado. el pueblo que vivía bajo la ley aún no podía ser justificado, Cumprir toda a lei. Perché nessuno riesce a compiere tutta porque nadie consigue cumplir toda la ley. la venuta di Cristo. Graças a Deus, quando chegou Cristo, Y hasta que viniese Cristo, o homem que havia gracias a Dios, cuando llegó Cristo, ao mundo, L'uomo che aveva el hombre que había introducido el pecado y la muerte al mundo, divenne schiavo di quel peccato. e não conseguia se tornó esclavo de este pecado Non riusciva a sbarazzarsi y no conseguía librarse de una vida en pecado. Perciò Romani 7:5 come Por eso que Romanos 7:5 nos dice que, Senhor Jesus, porque quando vivia vamos a ver, segundo a carne, as paixões Señor Jesús, pecaminosas, posse real se pela lei operava nos nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Infatti, mentre eravamo porque mientras estábamos en la carne, che erano las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Para nos corromper. En nuestra carne, Satanás usa nuestra carne Arma da nossa para corrompernos. suas paixões. l'arma della nostra carne Y sono el arma de nuestra carne son sus pasiones. Pecaminosas. quindi lui usa queste passioni peccaminose Entonces, él usa las pasiones pecaminosas Veio a lei, e è venuta la legge. mas a lei para derrotarnos. usando ainda as Y ahí vino la ley. Ma la legge riarma
Pero la ley termina realzando las pasiones pecaminosas. Quindi prima della legge vivevamo in peccato. Entonces, antes de la ley, usted vivía en pecado, Mas quando realça, Ma quando si rialza, pero no era realzado. é proibido fazer Pero isso. cuando realza, qualcuno ti dice è vietato fare, cuando alguien le dice a A usted, lei diz é proibido. es prohibido hacer algo, E quanto mais proibido, mais la ley dice es prohibido. più Y cuanto más è prohibido, più evidente per te. más queda evidente para usted. Evitare farlo. mas esse pecado que você quer Y evitar, ele se torna más usted quiere evitar hacerlo. Evitare Pero diventa un este pecado que usted quiere evitar se torna él un monstruo. aterrorizzando te. não posso fazer isso. Todo el día está aterrorizándolo a usted. Você derrotar. E un dia sei No puedo hacer esto, no puedo hacer eso, no puedo hacer esto. quindi la Y un legge día usted es derrotado. rialzare. Entonces la ley consigue llegar solo a este punto, realzar el pecado. Hein? ¿Y cuál es la manera de nosotros liberarnos de esto? Graças a Deus, Cristo morreu ¿Eh? por nós. Grazie a Dio, Cristo è morto per noi. Sí. Ah, o próprio Gracias a Dios, Cristo murió por nosotros. Di Romani, aqui no começo ele fala assim, El capítulo 7 de Romanos, versículo 2, ora mulher, aquí al comienzo, él dice así. enquanto Yo ya vive, mas se hablé esto en los mensajes pasados. Versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras está vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. unir-se com outro homem, porém se morrer o marido, Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. per cui non è considerata adultera se diventa moglie di un altro uomo. eu disse para os irmãos aqui, não está incentivando as mulheres, né, torcer para morrer o marido. Yo dije a los hermanos, aquí no está incentivando a las mujeres Per lasciare il marito. Esse marido que todo querer que el marido muera. é o velho homem. Il marito che ognuno Este ha, il marido, vecchio uomo, il vecchio cada uno de nosotros tenemos, es el viejo hombre. Nos aprisiona. è la carne che ci imprime. Es la carne, Viver debaixo do es la carne que nos aprisiona, pecado e da lei. Ci porta a nos vivere sotto lleva la schiavitù del a peccato e della vivir legge. bajo la esclavitud de la ley, del pecado y de la ley. Ma quando muore il vecchio marito, che è il Pero vecchio uomo, cuando muere nuestro viejo marido, que es el viejo hombre, potere su di noi. Por isso, irmãos, a única el pecado no tiene más poder sobre nosotros. Perciò, fratelli, l'unica salvezza Por eso, non è hermanos, cambiare il la única salvación no es un cambio de comportamiento. L'unica salvezza è far morire il vecchio uomo. La única salvación es hacer morir nuestro viejo hombre. 6 verso 6 di Romani. sabendo isso, Capítulo 6 com ele, y versículo 6 de Romano. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, pecado como escravo. perché il para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Creu em Jesus. chi ha creduto in Gesù, Nós somos Quien creyó en Jesús, na sua morte. noi siamo uniti nosotros insieme a fuimos Cristo nella sua morte. Unidos com Cristo. identificados, unidos con Cristo en su muerte, O nosso velho homem morreu. unidos con Cristo en su resurrección. Para o pecado. Siamo morti per Nuestro viejo hombre murió Mortos para a lei. pertanto y estamos muertos para el pecado. Vivemos em ressurreição. Por tanto, también muertos a la ley. Nós andamos hoje em Y ahora nosotros vivimos en resurrección. una vita nuova. Por isso, Nosotros andamos hoy en novedad de vida. Capitolo 7 di Romani verso 6. Por eso, capítulo 7 de Romanos, versículo 6 de Romanos. sujeitos de modo que servimos de Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos, de modo servimos em novo que sirvamos, espírito e não na oh Señor Jesús. da letra. Ma ora
de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la tierra. e non il vecchio sistema della lettera. Então, a carne com as suas paixões e concupiscências não exerce mais poder. Entonces, en la carne, con sus pasiones y concupiscencias, no ejerce más poder sobre nosotros, Perché noi abbiamo morto con Cristo. Ó Senhor Jesus, Oh Signore Gesù, porque nosotros ya morimos con Cristo. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. graças a Deus, nós, né, vamos continuar, senão meu tempo vai acabando. continuiamo. Gracias a Dios, nosotros 5, né? vamos a continuar, si no, Por isso, irmãos, mi andai no tiempo va a terminar. e jamais Gálatas satisfareis a 5. concupiscência da carne. Por eso, hermanos, andad en el Espíritu E non y no satisfagáis los deseos de la carne. Em Romanos 6 nos mostra que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. perché Romani 6 ci mostra che il nostro Porque vecchio en uomo Romanos è stato 6 nos muestra que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Novidade de e oggi siamo risorti con Cristo Y camminiamo hoy nosotros estamos resucitados con Cristo y andamos en novedad de vida. spirituale. como fato espiritual se torna Pero a esto es un hecho espiritual. nesse momento. Ma come ¿Cómo fatto un spirituale hecho diventa espiritual la mia realtà in questo momento? Somente andando se no torna mi realidad en este momento? Quando eu ando no Espírito, o fato Solamente espiritual se torna andando en el minha Espíritu. realidade espiritual no Cuando yo ando en el Espíritu, el hecho espiritual se torna mi realidad espiritual en ese momento. Já perguntei várias vezes para vocês. E come camminare nello spirito ho chiesto già diverse volte a ¿Y voi. cómo andar en el Espíritu? Ya pregunté varias veces para ustedes. Nello spirito. Es colocar nuestra mente en el Espíritu. Nello spirito Colocar a mente na palavra. ¿Y cómo colocar la mente en el Espíritu? Imersão na palavra. Colocar la mente en la palabra. inculcando la parola nel cuore. Inmersión en la palabra. Transcrição. Inculcando la palabra en el corazón. Acordar com Deus. ¿Cómo se dice? Transcripción. Dio, dormire con Dio. Irmão, Despertar con Dios. Dormir con Dios. isso tudo nos ajuda a Hermanos, mente no Espírito. gritos de guerra. A mettere la mente nel Todo esto nos ayuda a colocar la mente en el Espíritu. Andando no Espírito Y así nosotros andamos en el Espíritu. da lei. camminando Y andando en el Espíritu, yo estoy liberto del pecado y de la ley. Não satisfaço as paixões e Así yo no non soddisfa satisfago las pasiones y las concupiscencias de la carne. espírito contra a carne. perché la carne Porque la carne milita contra lo spirito la el Espíritu y el Espíritu contra la carne. O que porventura seja do vosso querer. Porque están opuestos entre sí para no hacer lo que sea de vuestro querer. Campo de batalha do espírito e da carne. noi siamo il campo di Nosotros battaglia tra lo spirito somos el campo de batalla del Espíritu y de la carne. cammini nello spirito E a carne quer El Espíritu quiere que usted ande en el Espíritu. concupiscências Y la carne quiere que a través de sus pasiones y concupiscencia quiere llevarlo a usted a la carne. e noi siamo in mezzo não conseguimos fazer o que nós queremos. Y nosotros quedamos en medio. Mas se sois guiados No conseguimos hacer lo que nosotros queremos. siete condotti dallo spirito Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. anda no espírito. quindi non sarà più sotto la Ay, legge no estaré más bajo la ley quien anda en el Espíritu. Olha, muitas coisas Oh Señor Jesús. Entonces vamos a continuar. entrar no assunto, senão Hay muchas cosas aquí que voy a tener que saltarlos y no entrar en el tema. fica evidente, irmãos, que as Donde quiero mostrarles a ustedes es lo siguiente. são a arma do Es evidente, hermanos, que las pasiones y concupiscencias de la carne son las armas del pecado para derrotar a aqueles fases de que os requisitos
actúan por sus propios esfuerzos, creen que son capaces de cumplir los requisitos de la ley y agradar a Dios. vincere coloro che fanno per conto proprio. Então, a única maneira de vencer a concupiscência da carne é andar no Entonces, la única manera de vencer la concupiscencia de la carne es andar en el Espíritu. andar no Espírito, nós trazemos a realidade. Porque el Espíritu es la... Andar en el Espíritu, nosotros traemos la realidad de todo lo que Cristo realizó por nosotros en la cruz. Senhor Jesus. Oh Signore Gesù, Oh, Señor Jesús. Então agora eu pulei bastante, tá? Vamos a continuar. Entonces, ahora yo salté mucho, bastante. 19. verso 19. Vamos a andar un poquito más rápido. Ahora, llegamos al versículo 19. Conhecidas e são Y prostituição, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. se você não entende como eu, né, tenho dificuldade em entender, Si usted no entiende como yo, né, essa tengo dificultad de entender qué son exactamente estas pasiones, estas concupiscencias que nos atraen para vivir en la carne. Sulla carne. Então, por essa descrição das obras da carne, você consegue entender Entonces, por esta descripción de las obras de la carne, usted puede entender un poco qué son estas pasiones y concupiscencias. aqui das obras da carne, referem-se, né, El primer grupo aquí de las obras de la carne se refieren destruir, danificar a las pasiones y concupiscencias que tienen como meta Scienze hanno lo scopo di destruir nuestro cuerpo, damnificar nuestro cuerpo, com prostituição, impureza e lascívia. que comienza con con adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Prostituição em alguma, eu acho que em John, Adulterio imoralidade en algunas, sexual, não é isso? yo creo que en la King James habla de inmoralidad sexual traduzione che parla della y lascivia es fornicación. e di lascivia la devastazione. E vamos dar uma olhada em 1 Coríntios 6, Vediamo in 1 Corinzi capitolo 6. mostra que esses Vamos são os pecados A ver un poco en 1 Corintios 6, Mostra che questi peccati muestras que estos son los pecados en contra de nuestro propio cuerpo. 1 Corinzi 6 verso 18. fugir da impureza, 1 Corintios capítulo 6, versículos 18 al 20. Huid de la fornicación. qualquer outro pecado que uma pessoa cometa ¿Qué es la fornicación? fora do corpo, mas aquele que Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. E vocês entenderam? Esse tipo de pecado, Satanás quer destruir o seu corpo. Ustedes Capito? Questo tipo entendieron. Satana vuole distruggere il tuo corpo. Con este tipo de pecado, Satanás quiere destruir vuestro cuerpo. Perché non Es damnificar su cuerpo para no sea más usado para Dios. Santuário do Espírito Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dello Spirito el cual está en vosotros, il quale voi avete da Dio o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? e voi el avete cual da tenéis de Dios y que no sois Esse corpo aqui vuestros? não é nosso, esse aqui é de Deus. Questo corpo non è nostro, è di Dio. Este cuerpo Temos que guardar no es nuestro, este cuerpo es de Dios. Per lui. porque fostes comprados por preço. Entonces nosotros tenemos que guardar este cuerpo para Él, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Nel vostro corpo. Então é importante, principalmente vocês jovens, guardar o corpo.
Entonces es importante, principalmente ustedes jóvenes, guardar el cuerpo. è un'abitazione di Dio. Não danifique esse corpo. Este cuerpo es el santuario de Dios. No danifique este cuerpo. Y el segundo tipo de las obras de la ley están relacionados a las cosas espirituales. Riguardo spirituale. Satanás oferece o quê? Idolatria e feitiçaria. Satanás ofrece que idolatría y hechicería, Sono peccati contro Dio. que son Tanto idolatria pecados en contra de Dios. visam, né, Porque tanto la idolatría como la hechicería tienen como meta apartar al hombre de su simplicidad con relación a Dios. idolatria vem do egoísmo do homem. Porque yo ya expliqué, la idolatría viene del egoísmo del hombre. Alcançar, né, objeto da sua avareza, El hombre quiere alcanzar dos interesses. por objeto de su avaricia, Vuole raggiungere delle por cose. causa de sus intereses. Quindi lui chiede agli idoli E para Él que ele possa apela a los ídolos perché lui possa avere successo. para que él pueda sacrifica-se aos tener ídolos prosperidad. para ter uma boa safra de colheita, Si sacrifica agli idoli Se per sacrifica avere una a buona los colpa, ídolos ter uma boa família, para tener una buena zafra en la cosecha, un matrimonio. mas para isso é um homem tener una buena familia, un bello matrimonio. Pero Qualcosa che l'uomo esto es el hombre que busca algo para sí mismo. nella chiesa tutti dobbiamo essere come Abramo. En la iglesia necesitamos todos ser como Abraham. Questa terra per Nosotros no buscamos nada de esta tierra para nosotros. semplice. Nosotros buscamos a Dios de una manera simple. Il giorno che abbiamo trovato a quel Dio veritiero, El día que encontremos a este Dios verdadero, todopoderoso, não precisamos buscar mais nada para nós na terra. nosotros confiamos en Él. altro in questa terra. Abraão No necesitamos buscar nada más para nosotros aquí en la tierra. Abramo è andato Abraham, aveva mania cuando salió, no, porque ele aguardava no tenía ni una palma de tierra aquí, porque él aguardaba una patria superior. contrario della idolatria. Este es lo contrario de la idolatría. Entonces, en 2 Corintios 11:3 Mostra ciò che Dio vuole al nos muestra lo que Dios quiere en este sentido. versículo 3. verso 3. Mas receio assim como a serpente enganou Versículo 3. com a sua astúcia, Pero temo também que como seja la serpiente con su astucia engañó a Eva, parte da vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Così talora le vostre menti non siano corrotte e sviate dalla semplicità che si deve avere riguardo Cristo. o que Deus quer de nós é simplicidade e pureza com relação a ele. Lo que Dios quiere de nosotros es simplicidad y pureza con relación a Él, Buscar a Deus por interesse próprio, por prosperidade, y no buscar a Dios E non cercare Dio per interesse por proprio, interés propio o por ele é capaz prosperidad o por salud. de vida a ele. noi dobbiamo semplicemente confidare Él la nostra vita es a Lui. capaz, Em Atos 2, a primeira coisa es que confiar nuestra vida a Él. a palavra Por eso que en Hechos 2, lo primero que sucede después de que la iglesia seguía la palabra de los apóstoles, fue el desapego al dinero, el desapego a las cosas materiales. ao Senhor Jesus. Tem alguma coisa para falar ainda? Oh Señor Jesús. Hay tanto para hablar aún. Posso seguir? Tá bom. Posso continuare? Ei. ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? E o terceiro grupo Amén. Il terzo gruppo é relativo aos problemas Y el tercer grupo è riguardo ai problemi dell'anima. es- e a arma do inimigo de Deus está relacionado a a ver los problemas del alma. L'arma del nemico El arma del enemigo de Dios para della
que no haya la edificación de la iglesia. Vamos lá. Vediamo. Inimizades, ¿Cuáles son estos puntos? Vamos a ver. ódio, algumas traduções Enemistad Alcune traduzioni dicono odio, o odio. porfia, contesa, Algunas traducciones porfias, traducen para que odio, traduz para discórdia ou contendas. pleitos. alcuni traducono discordia e contesa. Algunos lugares Ciúmes, traducen para discordia o contiendas, celos, Rise, iras, algum traduz para egoísmo aqui, alcuni dicono contiendas. dissensões, divisioni, Algunos traducen aquí para egoísmo, invejas, disensiones, são herejías, obras da carne envidias. para não haver a Son edificação. obras de la carne perché non ci sia l'edificazione. para Esses que no haya la edificación de la carne. Items affettano la nostra anima. Estos ítems afectan nuestra alma. no nosso relacionamento, irmãos, nós temos Nosotros, muita dificuldade así nosotros, en nuestra relación, hermanos, nosotros tenemos dificultad de ser edificados. Deus, nós podemos andar no Espírito. Ma grazie a Dio noi possiamo camminare nello Spirito. Pero gracias a Dios nosotros podemos andar en el Espíritu. Causar divisões entre nós, Porque el objetivo del enemigo es causar divisiones entre nosotros, facciones, damnificando la iglesia. E o quarto grupo é já relativo à devassidão. Aí já Y el cuarto grupo es ya para a perdição. Questo relativo a devio totale al desvío total de la perdición, Tonarias, che parla ubriachezze, gozzoviglie, que borrachías y orgías, orgia, homicidios, borracheras y orgías. já é devassidão total. Esto aquí se refiere a orgías, glotonerías en portugués. Satana solo Esto es un desliz total. O ladrão vem El hombre, somente Satanás quiere solo destruir al hombre. roubar, matar, Recuerda lo que ricordate Giovanni Jesús habló en Juan 10. El ladrón viene para robar, matar y destruir. e per distruggere. quantas pessoas os colportores encontram na rua, ou nós que pregamos o evangelho nas ruas, a pessoa fala, puxa, você ¿Cuántas personas los colportores encuentran en las calles o nosotros que predicamos en las calles? Usted llegó en el momento justo. Yo estaba desesperado por la vida, estaba a punto de quitarme la vida. Perché ero già proprio che volevo togliermi la vita. porque Satanás quer destruir vidas. Perché Satana vuole distruggere le vite. Quanto mais vidas, Porque Satanás quiere destruir las vidas. menos possibilidade de Cuanto más vidas son destruidas, Vengono distrutte, menos posibilidad sono le possibilità de que sea usado por el Señor. per servire il Signore. Por isso, no momento em que uma vida se perde, o Senhor pode usar você para salvar. Por eso, en el momento en que una vida se pierde, Per salvare quelle che el Señor puede usarlo a usted para salvarlo, perché possono vivere per Dio. E continuando, e coisas semelhantes a para que viva para Dios. semelhantes a estas, Y continuando, das quais eu vos declaro, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Irmãos, é uma questão séria. Não herdarão o reino de Deus. Fratelli, Hermanos, è una questione seria. Non es una cuestión seria. No heredarán el reino de Dios. Sido regenerado no espírito, anche se sei stato Aunque rigenerato usted nello Spirito, mas você não haya sido regenerado en el Espíritu, no milênio. ma non pero usted erediterai il regno di Dio principalmente nel millennio. Usted no heredará el reino de Dios principalmente en el milenio, Queremos o lugar pero nosotros queremos ser vencedores. Vogliamo il galardone nel millennio. reinar com Nosotros queremos el galardón del milenio 1000 anni. agora vamos y reinar con Cristo por 1000 años. para Ahora vamos, dissemos anteriormente oh Señor Jesús, a melhor ó Senhor Jesus. conforme ya dijimos Os anteriormente, Gálatas estavam sofrendo
Oh, Señor. pelo ataque dos Aquí los judaizantes Gálatas estaban para levar de sufriendo volta para a lei. E Gálatas por el estavam ataque de sofrendo los judaizantes para llevarlos nuevamente a la ley. E a lei está no mesmo nível da carne. La legge è nello stesso livello della Y carne, la ley está en el mismo nivel que la carne, terreno, E Deus quer nos levar para a esfera do porque espírito, está en el nivel dalla terrenal. sfera dello spirito. que é a outra esfera, a esfera onde Y Dios quiere llevarnos a la esfera del Espíritu. Es otra esfera, en la esfera donde Dios está. que esses Entonces, es muy fácil de discernir Facile discernere que estos judaizantes eran falsos maestros. o resultado do trabalho deles. solo da guardare il risultato. Es solo ver el resultado de su trabajo. Qual è stato il risultato? Do ensinamento desses falsos ¿Cuál mestres. fue el resultado Dell'insegnamento di quei maestri? de la enseñanza de estos falsos maestros? Gálatas 5, versículo 15. Está en el versículo 15. Porém, vos mordeis Gálatas 5, versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. praticando a lei na igreja, ainda estava cheio de ciúmes, Practicando la ley en la iglesia, aún estaba lleno de celos, nos mordendo, competencias, nos devorando. uno hablando mal del otro, criticando, mordiéndonos, devorándonos, destruyéndonos. Praticando la legge ci sono invidie, divisione, vi mordete, vi divorate gli uni agli altri, E se viver no espírito, ma vivere nello spirito, como Paulo fala para Y eles, si vivimos en el Espíritu, qual seria o resultado? quale sarebbe il como risultato? Pablo les habla a ellos, Uns aos outros em amor. ¿cuál sería el resultado? Amore, E Servir unos a los otros en amor os versículos, y amar al prójimo como a sí mismo. esse é o resultado. questo è il risultato. Los versículos 13 y 14. Este es el resultado. Di frutti, Son dos árboles, non possiamo ingannare. dos tipos de frutos. Pinheiro não sai No se puede engañar. Un spino non De un espino no sale uvas. saiam dessa árvore, né? Entonces, Gálatas, salgan de este árbol uscite da quell'albero que produce espinos. Porque se for de Deus, produz o amor. perché se fosse da Dio produce l'amore. Porque o fruto do Espírito Porque si es de Dios, é o amor. produce el amor. Primo frutto Porque el fruto del Espíritu, el primer fruto del Espíritu es el amor. Fruto do Espírito Entonces vamos a ver, versículo 22. spirito è amore, Mas el fruto del Espíritu es amor, gioia, pace, longanimidade, amor, pazienza, gozo, paz, tá? che pazienza, Benignidade paciencia, ou amabilidade, que es paciencia, benignidad bontà, fidelidade, o amabilidad, fede, mansidão, bondad, attitudine, domínio próprio. autocontrollo, fe, Contra essa mansedumbre, contro tali cose templanza. Contra tales cosas no hay ley. obras. Avete percepito che Ustedes percibieron que en la carne produce obras, Spirito produce frutti. é questão de vida. pero el Espíritu produce frutos. Ó Senhor Jesus, Es cuestión de vida. trabalha com vida. Entonces, oh Señor Jesús, Dá vida. porque el Espíritu trabaja con vida, da vida. El último Adán se tornó Espíritu que da vida. 15:45. E a vida produz Primera Corintios 15, 45. Y la vida Dio è amore. produce frutos. 4, Y Dios es amor. 8 e versículo 16. Primera de Juan 4, E a natureza da vida O- de Deus que 8 y versículo 16. La naturaleza de la vida de Dios que recibimos es el mismo amor. eu quero correr muito, mas vamos ler, vai. 1 Coríntios, Vamos a, 1 João 4. Prima vamos a leer la Biblia. Yo quiero andar rápido, pero vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 4. verso 8. Aquele que não ama não Oh conhece Señor Deus, Jesús. pois Deus é amor.
Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qual è la definizione di amore? É difícil definir o amor. ¿Cuál es la definición de amor? O amor para você? Es difícil definir el amor. O amor é o próprio ¿Qué es el amor para usted? L'amore è il proprio Dio Hermanos, el amor es el mismo Dios. doação. e vuol dire ¿Qué es? donarsi. Deus é Deus de La doação. donación. È un Dio che si dona. Dios es un Dios de donación. Versículo 9. Dios, Cristo manifestou donador, o amor de dador. Verso Deus em 9. nós. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios Tem a ver Deus em para nós, con nosotros, unigênito ao para con nosotros, vivemos por meio en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Mezzo di lui. O Filho de Deus é Deus mesmo, Ele mesmo. Il figlio di Dio è Dio stesso. È lui El stesso. Hijo de Dios es Dios mismo, es Él mismo. Ele podia, Él se dio para nosotros. Poteva non preoccuparsi più per noi. mas Ele nos Él amou. Ma lui ci ama. podía no, Ele se doou tal vez no preocuparse más con nosotros, pero Él nos amó. por nós. Él se donó, se dio por nosotros. Ressuscitou por nós. El Hijo de Dios vino aquí y murió por nosotros L'amore di Dio. y resucitó por nosotros. Este es el amor de Dios Di Cristo. para poder vivir por medio de Cristo. Lei, Para nosotros salir de la vida del pecado, amor de Deus. de la ley, de la carne. Oh Señor, este es el amor de Dios. Señor Jesús. 16 também fala. Por eso que Giovanni 3,16 dice anche. Primera de Juan 3, 16 también dice así. Come dice? Deu a sua vida por nós, é isso? Sì. E devemos dar nossa vida. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros también. Nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Então, se Deus deu a sua vida por nós, né? E essa vida Entonces, si Dios dio su vida por nosotros, y esta vida que recibimos, hermanos, a través de su muerte y resurrección, esta vida que es tiene la naturaleza de Dios, que es amor, Deus também temos a mesma y nosotros tenemos el amor de Dios, también tenemos la misma naturaleza de donación. Ci dobbiamo donare ai fratelli. Nosotros nos donamos, nos damos para los hermanos. Nosotros damos nuestra vida por los hermanos. Esto es imposible para el hombre, pero por la vida de Dios no. L'amore di Dio Es porque el amor de Dios es donación. Perciò, fratelli, quando la Chiesa vive nello Spirito, Por eso, hermanos, cuando la iglesia vive en el Espíritu, è donazione. el resultado es este amor. Es donación. vivendo nesse ambiente. Donación mutua. Siamo qui Estamos aquí, hermanos, donazione. viviendo en este ambiente de donación mutua. Entra in questo nostro ambiente. Por eso, cuando una persona entra en nuestro ambiente, Questo ambiente. Vocês me receberam él no sabe, ¿qué ambiente es este? sem nada em troca? Ustedes Voi mi avete ricevuto me recibieron así, senza cambio di sin nada a cambio. Eu fui tão bem acolhido no meio de vocês. Io sono stato così accolto bene. Esse ambiente Y yo fui tan bien recibido en medio de ustedes. Este ambiente solo hay en la iglesia. Entrano e perciò Yo no sé cómo explicar. Las personas entran y perciben esto. eu contratei empresário para fazer o ar-condicionado no nosso Porque una vez, reuniões. mucho tiempo atrás, yo contraté a un empresario para hacer el aire acondicionado en nuestro local de reuniones. Fumava cigarro atrás do outro. quel signore fumava una sigaretta una dopo l'altra. Mas quando ele Y este señor fumaba un cigarrillo uno detrás del otro. falava assim, eu não sei por que Pero cuando él venía en medio nuestro, él no fumaba. Lui diceva, Él decía así, yo no sé por qué. io entro ¿Qué tienen ustedes aquí que cuando yo entro aquí no siento la necesidad de fumar? algum tipo de spray. lui ha chiesto, voi utilizzate Él me preguntó a mí, qualche tipo di ¿ustedes Quando usan algún tipo de spray? eu me sinto tão bem.
tanta paz. Io ho pace. Cuando vengo en medio de ustedes, yo me siento tan bien. Esse ambiente, irmãos, é ambiente. Yo siento tanta paz. Cari fratelli, No tengo necesidad de fumar. Não é amor artificial Hermanos, fabricado. este ambiente, hermanos, es el ambiente del amor. ma è l'amore che viene di Dio. No es amor artificial fabricado, Che vivono nello sino que un amor que viene de Dios, Perciò, fratelli, por los hombres que viven en el Espíritu. Como fala? come dice, Por eso, hermanos, Filipenses 2, Ó Senhor Jesus. ¿cómo nos dice? Filipenses 2, capítulo Oh, Señor versículo Jesús. 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão Filipenses 2, social, versículo 1. os afetos e Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, realmente no Espírito, chi cammina veramente nello Spirito tem tudo isso. ha tutto questo. Aí ele fala, Paulo fala, completai quien a anda realmente en el Espíritu, vocês a mesma tiene todo esto. Dice, rendete perfetta Ahí la él dice, gioia, Pablo avendo dice, lo completad stesso mi gozo, pensare. sintiendo lo mismo. O que é que nos faz todos pensarmos a mesma coisa? Cosa ci fa tutti possiamo pensare la stessa Hermanos, Irmãos, essa ¿qué palavra que sai da es boca de Deus que nos hace que todos pensemos de la misma manera? vida. cosa? Esce vita. Hermanos, Flui amor. esta palabra que sale de la boca de Dios Irmãos, a palavra que fluye vida, nos traz unidade. fluye amor Dio ci porta alla y unità. hace con que, hermanos, la palabra que viene de Dios nos traiga unidad. Em toda a terra. Fratelli, abbiamo fratelli in tutta la terra. Porque, hermanos, muchas veces Tem muitos países que nosotros tenemos hermanos en toda la tierra. Altri paesi che voi non siete andati, ma neanche io. En África surtando a palavra hay muchos países Ma stanno godendo que della muchos, parola profetica. muchos de estos países no fueron ustedes ni yo fui, você e eu. pero están disfrutando allí la palabra profética. Godendo noi. Eu nunca Y ellos están viviendo el mismo ambiente que usted y yo. é a palavra, La parola. é a vida de Yo no, nunca fui allá. Espírito. Pero ¿quién está haciendo este trabajo? Esse ambiente entre Es la palabra, Ambiente tra di noi. es la vida de Dios, es el Espíritu. Cominciamo a Está pensare produciendo este ambiente entre nosotros. Ahí nosotros pensamos lo mismo. tutti uguali. Eu converso com converso com outro de lugar Entonces, a outro, mas una persona viene de afuera, Io parlo con uno, pero parlo con un altro, pensate dice, la stessa cosa. pero ustedes piensan todos iguales. Yo converso con uno, con el otro, y ustedes piensan la misma cosa. amor. Esto no es el hombre quien lo hace. Un modo di pensare De manera que penséis las mismas cosas y tengáis el mismo amor. Um sentimento. un solo accordo e una sola mente. Parece que vocês são de mesma alma. Sembra che sono della stessa anima. Teniendo el mismo amor, sintiendo lo mismo, unánimes. Per lo stesso obiettivo. Parece que ustedes son de la misma alma. Questo è incredibile. Todos ustedes luchan por el mismo objetivo. Gesù. Hermanos, esto es increíble, es increíble. No hay en otro lugar. Oh Señor Jesús. Por eso Él dice, nada hagáis por contienda. Entre o Espírito não há rivalidade. In questo ambiente non c'è rivaltà. No haga por rivalidad. Non ci sono dispute. En este ambiente del Espíritu no hay rivalidad. Al contrario, No hay disputas entre nosotros. Até entre serviços da igreja. De lo contrario, hermanos, habría muchas nei disputas. servizi della Chiesa ci sono molti dispute tra una e Hasta entre los servicios ma nell'ambiente en la iglesia hay disputa entre un servicio y el otro. non c'è una vanagloria. Pero gracias a Dios, en el ambiente del Espíritu no hay rivalidad, Considerando cada no hay vanagloria, Ciascuno di voi y stimando todos trabajan con humildad, E cada não tem em vista somente o que é seu. considerando, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. ma anche quello degli Y no, cada uno no mira solamente lo que es suyo, altri noi stessi. Não é só sino que pensamento egoísta. mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por los de los otros. No nos preocupamos solo por nosotros. No es solo el pensamiento egoísta, pensar solo en mí. Vamos
Este ambiente, hermanos, es solo un ambiente de quien vive en el Espíritu. Vamos a volver, porque hay algo aún para desarrollar. Aquí habla, como dice aquí, los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y concupiscencias. La carne es el arma, la carne con sus armas, pasiones y concupiscencia intentan derrotarnos. Ma noi siamo di Cristo Gesù. Noi camminiamo nello Spirito. Pero nosotros somos de Cristo Jesús. Nosotros andamos en el Espíritu. Y andando en el Espíritu, la realidad de nuestra carne, la realidad de que nuestra carne está crucificada con Cristo en la cruz, se hace realidad en nosotros. Las pasiones de la carne no tienen fuerza contra nosotros. Yo quiero terminar con el 25 y 26, que es algo muy precioso. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Solo que ahora este andar en el Espíritu, en el versículo 26, es diferente al andar en el Espíritu del versículo 16. Porque en el versículo 16, el andar en el Espíritu en griego, este andar es peripateo. ¿Qué significa? Comportarse, conducirse en nuestro vivir diario. Cuando nosotros hacemos las tareas diarias, cocinando, trabajando, debemos andar en el Espíritu, andar peripateo. Pero en el versículo 25, este andar es diferente. Este andar en griego es estoikeo. ¿Qué significa? Andar en una fila, como en una marcha militar. Caminar en orden y según una regla, la regla del Espíritu. Entonces, hermanos, esto indica que debemos andar en el Espíritu y no caer en las concupiscencias de la carne para vivir la realidad del reino de Dios y producir frutos del Espíritu. Pero el objetivo final, lo que Dios quiere producir, es que su iglesia tenga un andar colectivo igual. Por un lado, cada uno de nosotros andamos en el Espíritu en todo lo que hacemos en nuestro día a día. Pero por otro lado, toda la iglesia camina como un ejército. Un caminar, una marcha que obedece a un comando. Y tiene una sola dirección. ¿Dirección dada por quién? Por la palabra. Dada por la palabra. Y todos andan en el mismo ritmo y siendo regulados por el Espíritu para el cumplimiento eterno de Dios. Yo quería usar una ilustración para que ustedes
entiendan un poco mejor. Laser. Láser. Yo voy a hablar del rayo láser. Né? De onde veio a palavra laser? Da dove viene quella parola laser? Láser. É de light. Laser. E luce. ¿De dónde viene la palabra laser? A é L es de light, A vuol dire amplificazione. luz en inglés. A S es amplification. stimulated, é by the stimulated. La S S per stimolazione. E é emission. Emissão. by the stimulated R es por la estimulación. radiation of radiation. Emission, emisión. Dalla La R, Seria o que em português? radiation, of the radiation, Por emissão es radiación. da ¿Qué sería? La amplificación de la luz por emisión estimulada por radiación. amplificação da luz amplificazione della luce por emissão estimulada dalla emissione stimolata de Amplificación de la luz por emisión estimulada ela qual é de radiación. qual é a característica de um raio Y rayo láser. quel raggio laser. Porque eu tô falando ¿Cuál que es Deus está fazendo da igreja um raio la laser característica del rayo láser? Facendo della chiesa un raggio laser. ¿Por qué estoy hablando esto? Raggiungere Dios está haciendo de la iglesia un rayo láser diferente dessa luz aqui que você para alcanzar objetivos. questa luce che abbiamo qua. porque era El rayo láser monocromática. es diferente de esta luz que ustedes tienen aquí, Laser é luz monocromática. porque Raggio laser è una luce. ella es una luz monocromática. Monocromática significa El rayo láser, Cosa vuol dire el monocromático? rayo láser es una luz monocromática. importa a cor. ¿Qué significa monocromática? Es de un solo color. Cor tem comprimento de onda. ¿Qué importa el color? Ogni colore ha un Es que el color, cada color, tiene un largo de onda. Agora vai complicar para você. Né? Agora sarà complicato per me. A mí, Você traça uma linha, ahora se complica para usted. uma onda sonora, faz assim, sobe, Si usted traza una línea, desce e volta pelo ponto neutro. una onda sonora, hace así, sube y pasa por abajo, desciende y vuelve al punto neutro. Cada luz aqui transmite Este es un ciclo de una onda. E si trasmette in una forma di onda. Cada luz aquí essa aula, né? se transmite en forma de ondas. ¿Sabía? Cor tem comprimento. Ogni Faltó esa clase, Amir. Quer dizer o quê? Y cada color tiene un largo de onda. questa luce qua ha una ¿Qué quiere decir esto? diverse. Esta luz tiene Raio laser varios largos diferentes de onda, Il raggio laser ha una sola traiettoria pero della onda. el rayo láser eu tenho comprimento tiene un solo largo de onda. de onda, ele tem o mesmo comprimento de onda. Vuol dire io Quiere ho decir, una traiettoria yo d'onda, tengo lui ha un'altra traiettoria d'onda. un largo de onda y usted tiene el mismo largo de onda y todos tenemos el mismo largo de onda. Coerente. Questa luce è coerente. Y aún más, Coerente. Cosa vuol dire coerente? esta luz Basta es apenas coherente. ter o mesmo comprimento de onda. Non basta solo ¿Qué es avere una coherente? traiettoria dell'onda. Todos estão No basta solamente tener el mismo largo de onda, todos nós estamos andando junto, ó. todos están en el mismo ciclo. Imagina você do mesmo comprimento de onda, mas enquanto Todos nosotros estamos andando juntos. Che siamo nella stessa traiettoria. Imaginen ustedes del mismo largo de onda. você anula. En cuanto yo estoy subiendo, usted está bajando. Faccio, l'altro lo cancella. Hay todo lo que yo hago, usted lo anula. ¿Entienden o no? Entendeu? Então todos No se queda anulando. Entonces, tiene que sumar. Quindi se tutti ¿Entienden? siamo nella stessa Entonces, traiettoria, nello si stesso todos nosotros estamos en el mismo largo de onda, estamos en el mismo ciclo, non diventiamo a combattere nosotros l'onda. sumamos fuerzas. Non ci sono dei conflitti. Nosotros no nos quedamos uno luchando contra el otro. um ao outro. Dare forza No hay conflictos. E terceiro, Nosotros nos complementamos também por causa disso, y altamente damos fuerza uno al otro. Y en tercer lugar, direzionale. você consegue por causa de concentrar esto es altamente direccional. e direcionar Usted consigue Riesci a
concentrar todos los haces de luz essa é y direccionarlo a un solo punto. o ponto máximo da utilidade. Esta Questo è il punto massimo della utilità. es el punto O que Deus está fazendo conosco? máximo de la utilidad de un rayo láser. Pensiamo tutti la ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? avere lo stesso amore, Pensando todos lo mismo, siamo del teniendo el mismo amor. Filipenses 2 está descrevendo raio laser. Somos de la misma alma. descrive il raggio laser spirituale. Filipenses 2 Usado por Deus, está describiendo el rayo láser espiritual, ¿no es así? anula um ao outro. Y así podemos ser usados por Dios. Critica um ao outro. Ahora, si nosotros nos anulamos unos a los otros, Uno dell'altro, criticamos unos a los otros, saremo distrutti. E quem anda na lei murmuramos uno de los otros, Nella legge fa entonces estamos siendo destruidos. Quien anda en la ley hace esto, peripateo. non andare pero nosotros andamos en el Espíritu. a dare No solo andar peripateo, Explica um pouco mais a sino andar estoiqueo. laser. como é produzido. Pero Si produce. aún voy a explicar un poco más el rayo láser. ¿Cómo se produce? Ahora vamos a ver si Amir puede entender. Bom, ah, No sé qué está sucediendo, está cayendo aquí. para produzir, alô, para produzir raio laser, Per produrre raggio laser pode-se usar Para producir el rayo láser gás. si può utilizzare puede usarse un liquido o un gas. E você precisa. un sólido, un líquido o un gas. Energizzarlo. Então, Y usted necesita energizar. desse material energizado, Entonces, Un atomo di un átomo energizzato. de este material energizado previamente Molta energia. irmão, quem não necesita de mucha energía, de alta energía. Hermanos, ¿qué nos dio la energía? Senhor energizou nossos adolescentes? Il Signore ha energizzato i nostri El adolescenti. Señor Ou não? energizó a nuestros adolescentes. Dio ha energizzato. ¿O no es así? Nenhum homem. Non è opera di nessun uomo. Dios los energizó. Por quê? Porque No es la obra de ningún hombre. Perché? Perché loro amano Ahora, la parola. nuestros adolescentes están... ¿Por qué? Porque ellos aman la palabra. Inculcano la Ellos están inmersos en la palabra. eles são Inculcan la palabra. Y, parola fa che y loro la palabra hizo con que ellos estén extremadamente energizados. esisteva 5 anni. Y hermanos, esto no existía 5 años atrás. então esse material está Ahora, el Espíritu está haciendo esto. Quindi questo materiale Entonces, altamente este material está siendo altamente energizado. energizzato. Cuando este material es altamente energizado, recebe un átomo altamente energizado estimulado recibe, es estimulado por fóton externo. Questo atomo energizzato viene es estimulado por un fotón externo. Partícula de luz. Foton è una partícula di luce. Então é estimulado por esse fóton de luz. Fotón es una partícula de luz. Entonces, es estimulado por este fotón de luz. Os elétrons Cuando el átomo es extremadamente energizado, los electrones, de como é que chama? ellos saltan Soltam de órbita para uma ¿cómo se dice? energia maior. Quando De órbita, saltan de su órbita para una órbita de energía mayor. Isso é física quântica, viu? Questo- Física quântica. fisica quantica. Salto com energia. Esto es física cuántica. Saltano a una órbita maggiore. Aí então vem fóton. Salta Viene un foton a una órbita mayor. Faz com que ele aí Ahí entonces viene el fotón volta para sua órbita y anterior. hace con que torna alla sua orbita principale. Se ele estava ese electrón vuelve a su órbita anterior. anterior, ele emite Si él
estaba a quella orbita principale en una órbita de mayor energía y vuelve a su órbita original, emite una onda. Su yerno es físico. ¿Qué acontece? ¿Dónde está? ¿Qué acontece? ¿Dónde está Vinicio? Aí esse material Entonces, vai soltar um fóton, ¿qué sucede? e esse fóton ¿Qué sucede? é do mesmo fóton, Ese do mesmo jeito material comienza a emitir un fotón, y este fotón fóton que es el mismo fotón, de la misma manera del fotón que simuló. esse fóton original que estimulou é que vai definir todos os outros fótons. quindi il Que lo estimuló. Este fotón original que estimuló va a definir a ese fotón A cor, definiranno il que fue estimulado, ondas, la trayectoria, que define el color, coerente la coerenza, e direção. el largo de onda, es la coherencia Quem esse fóton y la dirección. chi è quel foto che ha stimolato, é che ci ha Deus stimolato? através da sua palavra. È Dio attraverso la sua parola. ¿Quién este fotón que estimuló, que nos estimuló? Es Dios a través de su palabra. Dio ha stimolato i nostri adolescenti. Dios Todos nós aprendemos estimuló estimulados. E tutti a nuestros adolescentes. ad essere stimolati. Y nosotros, todos nosotros aprendimos a ser estimulados. Loro abbiamo iniziato a fare immersioni, gridi di guerra. E de repente Deus, né, Como ellos, nosotros comenzamos a hacer inmersión, gritos de guerra. o mesmo fóton. De repente, Dios, con este fotón que Dios emitió para nosotros, nosotros comenzamos este mismo fotón, esta misma dirección. Perciò le cose sovrannaturali stanno accadendo in mezzo a noi. Por eso las cosas sobrenaturales están sucediendo en medio nuestro. Vai per le strade e chiedi Por eso usted va a las calles y dice, ¿puedo orar por usted? Y usa un ítem de la palabra profética. tu dai quello che proprio la persona ne ha bisogno. Usted, Lazy de Deus a- alcança nos us- corações. usted consigue alcanzar lo que la persona necesita. Este es el rayo láser de Dios alcanzando los corazones de las personas. Por eso, hermanos, Obedecer essa palavra. no necesita que seamos nosotros capaces, muy capaces. Vediamo lo lavoro che Vamos a obedecer esta palabra. Destrói o que o outro faz. Obedecer este trabajo que el Espíritu está haciendo. Todos nós estamos no mesmo ritmo. tutti siamo nello stesso ritmo. Uno no destruye lo que el otro hace. Irmãos, isso vai trazer No. solução de volta. Todos nosotros estamos en el mismo ritmo, en el mismo ciclo. Hermanos, esto va a traer al Señor de regreso. 26. Verso 26. Entonces voy a terminar aquí porque el tiempo acabó. Versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, a los otros, envidiándonos unos a otros. Io non voglio tornarci. ¿Usted quiere volver al ambiente anterior? Yo no quiero volver a ese ambiente. Uma câmara de ambiente controlado. Porque para que exista el láser necesita Nesse ambiente controlado que é crear una cámara de ambiente controlado. controlado por quem? Y en este ambiente controlado que es la vida de la iglesia, Controllato dallo Spirito. Controlado por Deus. ¿controlado por quién? E desse ambiente Controlado por el Espíritu, controlado por Dios. os fótons Y de este ambiente controlado identificados es que se emiten los fotones idénticos Tutti fotoni y amplificados che provengono da del fotón que estimuló. nós vamos conquistar a Europa assim. Noi conquisteremo l'Europa così. Somos poucos. Siamo Nosotros sí vamos a conquistar Europa. Se nós permitirmos o Senhor trabalhar em nós. Somos pocos, pochi, permettiamo Dio lavorare in pero noi. este poco, hermanos, Vivemos no Espírito si nosotros permitimos que el Señor trabaje en nosotros e permitir que o Senhor faça y todos nosotros vivimos en el Espíritu y andamos en el Espíritu y permitir que el Señor haga este andar estoiqueo, o objetivo de Deus. il raggio laser raggiungerà l'obiettivo di Dio. el rayo láser va a alcanzar el objetivo de Dios. É a única. Amén.
Jesús es el Señor. Unidos com um único propósito: trazer o Senhor de volta. A missão é clara e o campo, muito além do futebol, é um campo de batalha. É um campo que está branco, aguardando a chegada dos missionários energizados com a palavra da vida. Por meio de sua participação, isso é possível. O estádio explode de emoção. A seleção de Sião enfrenta o time Babilônia. Essa é a partida mais aguardada da rodada até aqui. Cada pessoa alcançada, cada casa aberta, é um gol que faz o inferno tremer diante do poder da palavra. Faça parte deste time celestial. As missões do exterior precisam de você, orando, se consagrando e ofertando. O time só estará completo quando alcançarmos os 144 mil focados. Sua oferta é imprescindível para chegarmos lá. Avante 144 mil. Pelo reino dos dois, pela missão, entrego